Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con nuestra clase del viernes. Esta es la clase del viernes. Perdón por la demora de vuelta. Vamos a hacer lo siguiente hoy. Hoy vamos a ver, digamos, terminar el tema de ayer, que era el del cuadrado y el cubo del binomio, ¿no? Ya saben, ¿no? Este tema que teníamos por acá. Quiero hacer unas aclaraciones que ayer no hice. Muchos me mandaron la tarea y gracias a eso pude darme cuenta que me faltó aclarar una cosa sobre los números negativos. Así que gracias a los que pudieron hacerlo. Si no lo pudieron terminar, no importa, tienen tiempo para enviarlo, no hay problema. ¿Sí? Ahora bien, eh, ¿qué es lo que quiero aclarar? Vamos a tomar por ejemplo uno de los ejercicios de ayer. Eh, Uno de ellos era el siguiente. Vamos a poner, lo tengo acá escrito, x menos 4 elevado al cuadrado, por ejemplo. Porque, a ver, la fórmula tiene, la fórmula nos dice, ¿no?, que cuando tenemos una suma elevada al cuadrado, ¿sí?, tenemos que hacer lo que habíamos dicho, el primero elevarlo al cuadrado, al segundo también elevarlo al cuadrado, voy a poner un poco más arriba, al segundo también elevarlo al cuadrado y además hacer el doble producto del primer término por el segundo término, ¿sí? Eran tres términos. Ahora bien, esto era cuando era positivo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Bueno, viene a ser lo mismo. Hay un pequeño atajo que se puede tomar que ahora se los voy a comentar después de terminar este ejemplo. Miren, acá lo que hacíamos era reconocer qué expresión viene a ser A, ¿sí? Y qué expresión viene a ser B. A es X, mientras que B es el menos 4. B es el menos 4. Entonces, bueno, vamos a reemplazar esta información acá mismo, miren, acá mismo, con los mismos positivos que hay. Solamente que, en este caso, x es el número a y menos 4 es el número b. Es el número b. ¿Está? Vamos a poner, miren, en el lugar de a voy a poner x, o sea que pongo x al cuadrado. Sigo con la fórmula. Más 2 dice acá, ¿no? Dice 2 por a, que es x, por b. Y b es el menos 4, entonces pongo así. Menos 4. Menos 4. Más. ¿Y b cuánto vale? B vale menos 4. Menos 4. Ese menos 4, entre paréntesis, cuidado, lo elevamos al cuadrado. Va el paréntesis porque, bueno, si tenemos una multiplicación y después viene el negativo, se pone paréntesis para que queden bien separados. Y bueno, acá tiene que ir el paréntesis importantísimo, porque si pongo así menos 4 y pongo el cuadrado y no le pongo el paréntesis, quiere decir que el cuadrado solamente afecta al 4. Y en realidad el cuadrado afecta al menos 4, al 4 y al menos, por eso hay que ponerlo entre paréntesis. Lo que queda ahora es resolver estas operaciones del mismo modo que siempre, teniendo en cuenta la regla de los signos. Por ejemplo, x al cuadrado, dejo igual, y acá tenemos 2 por 4, que es 8, ¿sí? Y más por menos, que es menos. O sea, el más por menos es menos. Menos 8x. Ahora, acá, el menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4. Menos por menos sabemos que es más. Entonces me queda 16 positivo. O sea, esto queda positivo y encima afuera hay un positivo, más por más es más. Y ahí tenemos el resultado. En pocas palabras, yo les voy a dar el resumen. En pocas palabras. Cuando acá tengan negativo, va a ir un negativo acá únicamente. No acá. Acá únicamente. Este siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque al número que sea, cuando lo eleves al cuadrado te va a quedar siempre positivo. El término del medio es el que va a quedar con negativo. Por eso muchos agregan esta fórmula. Miren la fórmula que teníamos ahí arriba. Muchos libros, muchos profes agregan esto. Que si acá es positivo, vamos a ponerlo con color, miren. Vamos a poner así con color. Que si acá es positivo, acá va a ir positivo. Pero si acá es negativo, acá va a ir negativo. O sea, dos caminos. O lo hago directamente teniendo en cuenta esto de que va a quedar positivo o va a quedar negativo, o lo hago así. Yo prefiero hacerlo así. Hacerlo por partes. Siempre con el positivo, ¿sí? Yo se lo comento por si lo ven en otro lado, porque quizás si ven algún video o algún libro, les van a decir, bueno, si acá hay un positivo tenés que poner un positivo, y si acá hay un negativo tenés que poner un negativo. Es cierto, es una consecuencia, pero a mí no me gusta tanto porque más adelante vamos a verlo al revés esto. Y cuando lo veamos al revés es un poco más difícil verlo.
Aparte, siguiendo la recomendación que yo les doy siempre, recordar la menor cantidad de fórmulas posibles. Si yo tengo que encima de recordar esta fórmula, recordar que al poner un negativo, le tengo que poner un negativo, ya estoy metiendo más información y eso es más propenso a que uno pueda olvidarlo. Entonces, si acá es negativo, hay que tener en cuenta que ese es el negativo del segundo número, de b, y hay que colocarlo en donde corresponde. Y ahí se resuelve. Listo. Vamos a ver el ejercicio. Este era el ejercicio, no se los comenté, este era el ejercicio C. Vamos a ver el ejercicio D. ¿Les parece? Miren, lo voy a correr por acá. Vamos a poner el ejercicio D. El ejercicio D decía lo siguiente. Teníamos x menos 6, pero eso está elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que me indicaba la fórmula. La fórmula decía lo siguiente, vamos a anotarla acá. Que si hay un binomio y está elevado al cubo, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir 4 términos. ¿Sí? Ustedes a la larga van a memorizar ya esta fórmula, ¿sí? Al primero hay que elevarlo al cubo y al segundo también hay que elevarlo al cubo. ¿Sí? Ponemos positivo. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Que acá se hace 3 por el primer término por el segundo y acá también 3 por el primer término por el segundo. Con una pequeña diferencia. A este término se lo eleva al cuadrado y acá a este se lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma fórmula vamos a resolver este ejercicio, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Quién es A o qué expresión es A? X. ¿Y qué expresión es B? B es el menos 6. O sea, ahí tenemos B es todo el menos 6 y A es la X. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Les comento, porque X menos 6 es lo mismo que X más el menos 6. ¿Sí? Si hacen esta cuenta, más por menos queda menos. O sea que ahí se nota quizás un poco mejor que este es A y este es B. Una pequeña aclaración. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la fórmula que dice. ¿Qué dice primero? A la expresión A la tenés que elevar al cubo. ¿Ok? A la expresión A, que es la X, a esa la tenemos que elevar al cubo. ¿Qué hay que sumarle? 3 por A. Y A es la X. La X al cuadrado. Por B. ¿Y B qué expresión es? Es el menos 6. Menos 6. Ojo que estoy acá todavía. Voy a poner más. ¿Sí? Esto lo voy a correr un poco para que se note mejor. Ahí lo voy a correr para acá. Miren qué bueno. A ver. A ver, voy a tomar todo esto ahí. No. Ahí está. Lo voy a correr para acá. Ahí se nota. ¿Sí? Ahí se nota bien. Ahora, más 3. Empecemos con 3 por A. A es X, acá está. A es X. Y B es el menos 6. Por el menos 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ven cómo respeto este formato? A, B al cuadrado. X menos 6 al cuadrado. Siempre con multiplicación. Y luego al final, ¿qué tenemos? El B elevado al cubo. O sea, esto elevado al cubo. El menos 6. Menos 6 elevado al cubo. Ahí logramos formar esos 4 términos. Ahora hay que hacer la cuenta y listo. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta y listo. Entonces, con el primer término, en este caso no hay ninguna cuenta para hacer. Solamente me queda x al cubo. Acá, x al cuadrado va a quedar igual. X al cuadrado va a quedar igual. Y tengo que hacer 3 por 6. 3 por 6, 18. Y más por menos es menos. Más por menos es menos. Entonces, sigamos. Acá, mucho cuidado con esto. Porque en este término, el menos 6 está elevado al cuadrado. Y menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. Menos 6 por menos 6 es 36 positivo. O sea que esto me da 36 positivo. Voy a aclararlo. Esto es más 36. O vamos a poner 36. ¿Qué tenemos que hacer ahora? 3 por 36. O sea, más por más. Me queda más. Vamos a hacerlo en negro ahí. Más por más es más. Y 3 por 6, 18. No, ¿qué estoy diciendo? 3 por 36 es 108. 108. Y dejo la X. Ven que la X no lleva cuadrado. Listo, la dejo así. Por último, tengo el menos 6 al cubo. Ojo con menos 6 al cubo. Es menos 6 por menos 6 por menos 6. Eso da 216. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. ¿Pero con qué signo? Menos por menos es más. Y ese más que me quedó multiplicado por menos me da menos.
Otra manera de recordarlo es que si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. O sea, esto es menos 216. Hay un más acá. Bueno, más por el menos 216 que queda acá, más por menos es menos 216. Y ahí tenemos finalmente nuestro resultado. Acá está el resultado. Muchos pusieron esto, ¿sí? Y está bien, está bien. El error había sido mío de que no había hecho esa pequeña aclaración. Fíjense que acá quizás es un poquito más difícil recordar lo del negativo. En el anterior era más fácil porque decíamos, si acá en el medio hay un negativo, el del medio va a quedar negativo, en definitiva. Sí, acá hay que tener un poco más de memoria, porque si en el medio hay un negativo, este va a quedar negativo y el último. O sea, es más raro. Por eso yo no recomiendo en este caso andar recordando todas estas fórmulas. Recordemos una sola, o sea, así como está acá, hay que recordar esa y después, bueno, trabajar con los signos que aparezcan, ¿sí? Es lo que yo recomiendo, pero ustedes si lo quieren hacer de otra forma, si lo buscan en algún lado y lo encuentran así, lo pueden resolver. Eso con respecto a los números negativos, que me había olvidado de aclarar ayer, que bueno, ahora ya lo saben, así que pueden hacer tantos ejercicios de positivo como negativo. Vamos a pasar con lo que sigue de hoy. Dijimos, quiero ver algunas cosas más de esto, del cuadrado del binomio, algunas pequeñas aclaraciones. Y después vamos a ver la división. ¿Sí? La división. División de polinomios, un tema un poco más complejo. Entonces, vamos con las aclaraciones que quiero hacer. Miren, acá en la clase anterior, ustedes tienen este pequeño resumen. Y fíjense que hace algunas aclaraciones acá. Voy a acercarlo esto. ¿Sí? Uy, demasiado acá. Ahí le acerco un poquito. Uy, ¿qué pasó? Perdón, Ahí. Ahí está. Dice, bueno, la aclaración de siempre, al elevar el binomio al cubo, se obtiene, esto no es lo que quería aclarar, quiero aclarar esto. Para resolver los cuadrados y cubos, o sea, las potencias elevado a la 2 y las potencias elevado a la 3, se debe tener en cuenta dos propiedades, ¿sí? Dos propiedades. Una es esta. Acá no sé por qué no se está escribiendo esto, lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? La propiedad que está diciendo es que si vos tenés un número con la x y eso está elevado a un exponente, hay que repartirlo, en pocas palabras. El número va a quedar con el exponente y la x o la letra también va a quedar con el exponente. Eso es lo que está aclarando acá. En la clase anterior tienen este resumen. Lo que está aclarando acá es eso, que se reparte básicamente. Y acá, ¿qué está aclarando? Una propiedad vieja que dice que si vos tenés ¿cómo se dice? Una expresión cualquiera, puede ser un número, puede ser una x, elevada a un número, n, y eso está elevado a otro número, m, no importa qué número haya acá, y no importa tampoco qué número haya acá, lo que se hace es, miren lo que dice acá, multiplicarlos. ¿Se ve bien eso? Sí, todavía se ve bien. X se eleva a la multiplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver unos ejemplos por separado, después los vemos en el cuadrado del binomio. Si yo tengo 3x y eso está elevado al cuadrado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que distribuir. ¿Qué es lo que queda acá? 3 al cuadrado y x al cuadrado. A ver, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, me da 9. Y x elevado al cuadrado me queda x al cuadrado, simplemente. ¿Sí? Eso es lo que está aclarando acá. Y acá, por ejemplo, si ustedes se encuentran con x elevado a la quinta, y eso está elevado al cuadrado, ¿qué se hace? Entre estos dos hay que hacer una multiplicación. 5 por 2 directamente. 5 por 2 me da 10. X elevado a 10. ¿Sí? Quiero que no se confunda con esto. Si yo me encuentro con 5 elevado al cuadrado, se hace 5 por 5. 25, ¿sí? Pero si hay potencia y otra potencia, se multiplican esos dos. 5 por 2, 10. Con estas situaciones nos vamos a poder encontrar en nuestros ejercicios. Por ejemplo, a ver, nueva página. Vamos a hacer así. Vamos a llevarlo a cabo. Tengo 5x menos 8. Vamos a poner así. Y esto está elevado al cuadrado. Vamos a ver ese ejemplo. ¿Sí? Recordamos la fórmula, ¿les parece? Voy a ponerlo acá, por si todavía no lo recuerdan bien, que es normal, es completamente normal. Vamos a hacer al primer término elevarlo al cuadrado, al segundo término elevarlo al cuadrado y poner 2 por
el primer término por el segundo término. O sea, tenemos que hacer eso, ¿sí? A ver, primer término. Esto es A, vamos a decir, mejor así. Esto es A, mientras que el menos 8 es el B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A elevado al cuadrado, o sea, esto era B, perdón, acá. Esto era B. Hay que hacer A al cuadrado, entonces decimos al 5x, a eso hay que elevarlo al cuadrado. Más 2 por A, que es el 5x. 5x por el B, que es el menos 8. Menos 8 ahí. Más, estoy en esta parte, ¿no? Estoy en el segundo término. Ahora voy al último término. B, que es el menos 8 elevado al cuadrado. O sea, lo que veníamos haciendo, lo que venían haciendo ustedes. Acá viene lo nuevo, que acá es muy importante el paréntesis. Es muy importante. Si yo pongo así, miren, si yo lo pongo esto, sin el paréntesis así, esto está mal. Porque si yo veo esta situación, esa situación me está diciendo que la x está elevada al cuadrado y nada más. Pero en realidad a todo hay que elevarlo al cuadrado. O sea, hay que elevar al cuadrado al 5 y elevar al cuadrado a la x. Entonces digo, 5 al cuadrado, lo resuelvo, 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y x al cuadrado, así me queda. A ver acá, hay que tener cuidado, ¿eh? 2 por 5, 10, 10 positivo. 10 por el menos 8 es menos 80. Menos 80x, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Última operación, último término, menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado es menos 8 por menos 8. Eso me da 64 positivo. Menos 8 por menos 8 más 64. Ahí me queda. Como les comentaba hace un rato, ahí terminó el ejercicio. Y como les decía, si nosotros tenemos un... Ahí, a ver. Ahí. Qué bonito. Si tenemos un negativo, el del medio va a quedar negativo. No este. Solamente este. Ni siquiera el primero. Ven que el primero acá es positivo. Este es el que queda negativo. De todos modos, eso es algo que les aclaraba ahora. Pero lo nuevo que yo quería decir hoy es fundamentalmente esta situación. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más y después ya van a tener lo suyo para practicar. Quiero que presten mucha atención aquí. Esto lo voy a borrar, si me permiten. Esto lo voy a borrar. Así dejo la fórmula. Y quiero hacer este ejemplo. Vamos a hacerlo con más de una letra. X a la cuarta menos... No vamos a poner más... 7x... No x. Y al cubo. Eso elevado al cuadrado. Fíjense que ya parece que dio un salto muy grande y parece que estamos ante un ejercicio completamente nuevo. Pero en realidad es más de lo que nosotros venimos haciendo, ¿sí? Es importante ver la estructura general, la macroestructura, digamos. 2 términos y elevado al cuadrado. Listo. Es lo mismo que 2 términos y elevado al cuadrado. Quizás cada término individual sea un poquito más complejo, pero es el mismo tema. Veamos, tenemos todo esto es A, y todo esto, voy a hacerlo con otro color, todo esto es B, ¿sí? Entonces, a este A hay que elevarlo al cuadrado, al x a la cuarta, a eso, a x a la cuarta, hay que elevarlo al cuadrado, más 2 por A, que es x a la cuarta, por B, que es el 7y cubo. Como es positivo lo puedo escribir así, 7y cubo directamente, más, y el último término, me siguen, ¿no? Estoy ahí, estoy acá, primer término, segundo término, último término, el b elevado al cuadrado, o sea, esto elevado al cuadrado. 7y al cubo, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora hay que hacer una que otra operación, como por ejemplo las que vimos recién. A ver, les recuerdo, ¿qué decíamos acá? Potencia con otra potencia, se multiplican esos exponentes, es lo que me dice la propiedad. Entonces vamos a aplicarlo acá, miren. 4 por 2, 8. 8 directamente. No vayan a poner 16 acá, cuidado, ¿eh? Si yo tengo 4 al cuadrado, es verdad, da 16. Pero acá no debo hacer 4 por 4. Tengo que hacer 4 por 2 directamente. Acá, a ver, tengo 2 por 7, multiplico los números. 2 por 7, 14. Y a ver, tengo x a la cuarta e y al cubo. Esto me queda así. X a la cuarta, y al cubo. Me queda por separado.
Me quedan, digamos, separados pero juntos, ¿no? En el mismo término. No se suman los exponentes. Ojo, si hubiese sido x a la cuarta por x al cubo, ahí sí. Como hay una multiplicación y la base es la misma, sí. Esto es x elevado a la séptima, como estuvimos repasando en las primeras clases. En la primera clase, quiero decir. Entonces, último término. Acá hay que distribuir, repartir la potencia, propiedad distributiva. Reparto acá. La propiedad que vimos recién, ¿no? La propiedad que decía que cuando hay una multiplicación debo repartir. Bueno, acá también. Entonces, hay una multiplicación ahí invisible, entonces debo repartir. ¿Cuánto es 7 elevado al cuadrado? Hago 7 por 7. Ahí no hago 7 por 2. 7 por 7. 49. ¿Sí? Y, a ver, el y al cubo está elevado al cuadrado. Uy, está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que multiplico estos dos. Hago 3 por 2. Me queda y a la sexta. Esto es y a la sexta. Porque se multiplican estos exponentes. Se reparte, pero acá se multiplica directamente 3 por 2. Listo, ahí tengo la respuesta. Ahora ya está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Uy, un poquito grande está ahí. Bien, ahí queda entonces el resultado. Con esto, digamos, estoy queriendo abarcar todos los ejercicios con los que ustedes se pueden llegar a encontrar. ¿Sí? Lo que acabo de escribir acá, este ejercicio es, digamos, lo más complicado que pueda haber. ¿Sí? Y si fuera al cubo, bueno, lamentablemente si es elevado al cubo, va a ser un poquito más largo. ¿Sí? Porque la fórmula es más larga. Pero individualmente en cada término hay que seguir estas reglas. Es un ejercicio más largo, no lo pongo en duda. ¿Sí? No les miento, no lo pongo en duda. Pero es la misma idea. Es la misma idea. Bueno, con eso aclaro lo de cuadrado y cubo del binomio. Voy a hacer así, voy a cortar el video acá y voy a poner otro con la división. Así les queda por separado. Continúen con el otro que van a tener a continuación.